Hola queridos amigos y teleamigas, estamos aquí nuevamente con ustedes en Para mi Cura. Hemos tenido 8 días en los que hemos recibido algunos mensajes más para compartir nuestra experiencia y sobre todo para ahondar un poco en el misterio de la fe. Esto vamos a tratar de la fe, segunda parte. Puede que nos dé tercera y cuarta parte, pero vamos a continuar este tema desde la fe, porque resulta que sin la fe cualquier cosa que hablemos queda fuera de contexto. Entonces vamos a hablar de la fe como un gran tesoro. Para eso quiero pedirle al Padre Gerardo que nos lea el texto del Evangelio que va a enmarcar nuestra reflexión. Hola, Padre Gerardo. Muy buenas noches, Padre Juan Guillermo. Un saludo para todos ustedes. Y precisamente la fe en su segunda parte. ¿Por qué seguir hablando de la fe, Padre? Porque precisamente la fe es necesaria para el alma, es necesaria para la vida, es un don. Vamos a relacionarlo con el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues Gerardo, la fe nos acompaña desde el momento del bautismo. Recibimos la fe en semilla, en germen, y nuestra familia se encarga de ayudarnos a que crezca, que madure, la catequesis de la parroquia, en las clases de religión del colegio, luego en la universidad donde se da algo de formación, también los grupos apostólicos o la experiencia personal de cada uno en su parroquia. Entonces, yo acabo de tener una experiencia, pues, que uno se la imagina muy triste, pero, pues, como que Dios le cambia a uno el horizonte. El entierro de mi tía ayer, una mujer de fe que durante sus 65 años, pues la vivió en familia, sin cosas raras, simplemente con la piedad sencilla y popular de la misa, el rosario y hacer el bien. Y ella sostuvo su enfermedad durante 2 años, pues alimentada por la fe. Un cáncer de vías hepáticas que es dolorosísimo, sin quejarse, con todas las terapias y quimioterapias, pero sonriente, lo que Dios permita. Padre, es que precisamente el hombre y la mujer de fe es aquella que va entendiendo en su vida, en la vida diaria, lo que ya nos dijo San Pablo en sus cartas: vivir en Cristo, tener fe en Cristo, morir en Cristo, en la fe de Cristo y resucitar en Cristo. Son muchos los textos que la Sagrada Escritura nos trae y a veces se nos van cruzando en forma, pues, desordenada, menos mal, porque no es un compendio de estudio de la fe. Simplemente vivo, mas yo no sé, ya no soy quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Cuando yo acepto a Jesús, les dijimos hace 8 días, la fe es creer en alguien, lo que nos dice y ponerlo en práctica. Yo acepto a Jesús, Él toma posesión de mi vida y mi actuar es como el de Cristo. Y entonces por eso podemos entender muchas cosas que para el mundo serían absurdas. Por ejemplo, estar hablando de eutanasia en este momento.
y mi tía morir serenamente con los cuidados propios de la atención médica, pero morir en paz hasta escogiendo el vestido que le pusieran para partir al cielo. Padre, es una experiencia bien interesante. El que tiene a Cristo en su corazón vive una vida distinta. El Papa Francisco el año pasado nos decía muy bellamente que la fe es ir más allá del simple optimismo, de las simples expectativas. Por una razón, Padre. San Juan de la Cruz dice que la fe es un rayo de luz que oscurece. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre y la mujer de fe tiene que aprender a ver a Dios en el reverso de la vida, es decir, en las circunstancias a veces no tan buenas de la existencia. Por ejemplo, en el caso de su tía aprendió a ver a Jesucristo en medio de su enfermedad, y esa experiencia de tener a Dios en su corazón y a Jesucristo le dio paz, le dio tranquilidad, porque no hay experiencia más desesperante, Padre, que vivir una enfermedad sin esperanza y sin fe. Por eso los que aprobaron y reglamentaron el tema de la eutanasia están sin fe. Ellos están viendo una situación ahí caótica, es mejor que se acabe, punto. Claro, Padre. Yo vivo en Cristo y tengo la esperanza de que voy a morir en Cristo y voy a resucitar en Cristo. Porque, Padre, la fe tiene una dimensión que en teología utilizamos una expresión soteriológica, es decir, la fe me ayuda a pensar el fin del ser humano de manera positiva, de manera esperanzadora, no de manera catastrófica. Hay muchas personas que están pensando en su vejez, pensando en la enfermedad de manera negativa. Pero cuando hacemos la experiencia de que mi vida está en las manos de Dios, yo vivo tranquilo, porque sé que el encuentro con mi Padre Dios va a ser un encuentro tranquilo y va a ser un encuentro en la gracia de Dios. Tuve otra experiencia hace unos años. La hermana del padre Murcia, de Monseñor Jorge Murcia Riaño, murió de 100 años y medio. Y ella, cuando despertaba, se sentía viva. Y lo primero que decía es: ay, no vinieron por mí. Ella, aunque estaba viva acá, ya estaba allá, porque ya su mente estaba en la espera del encuentro cara a cara. Padre, Santa Teresita del Niño Jesús decía: cuando yo pienso en Dios, pienso en el cielo, quiero ir con Él, pero tengo muchas cosas que hacer en la tierra. Sí, bueno, nosotros también tenemos muchas cosas que hablar, por eso hacemos una pausa. Ya volvemos. Muy bien, queridos hermanos, volvemos a este programa Para tu Cura. Y hoy estamos precisamente en la segunda parte del tema de la fe. Y hemos dicho, Padre Juan Guillermo, que la fe es una píldora, la fe es una realidad que necesitamos. ¿Para qué sirve la fe? Nos están haciendo esa pregunta. ¿Para qué sirve la fe? Precisamente la fe nos ayuda a mirar la vida de manera distinta, con los ojos de Dios. Hace 8 días decíamos que la palabra fe en hebreo significa agarrarse. La palabra en hebreo es pistis. De tal manera que cuando nosotros nos aferramos, nos agarramos a Dios, nos sentimos totalmente con confianza, nos sentimos más llenos de Dios, nos sentimos, como dice el Salmo, como esa gallina que tiene en sus alas a sus pollitos. Y esa experiencia de protección es muy importante en nuestra vida, de sentir que hay una persona, que hay una presencia que nos ama, que nos conforta
y que nos ayuda a vivir la vida con todo lo que viene. Mira, Padre Gerardo, nos preguntan también, padres, ¿cómo dar mi fe al prójimo cuando a diario debo oír a los demás frases que contradicen la palabra de Dios? La fe no la damos, la fe la recibimos, es un don sagrado. Y aunque encontremos personas adversas, lo único que nos corresponde a nosotros no es soltar discursos de defensa, sino ser coherentes y dar testimonio de la fe. Cuando te pregunten, pues decir lo que tú crees y lo que tú vives. Y sobre todo ser coherente, porque no basta decir yo creo, sino que debo actuar de acuerdo a lo que creo. Entonces, no te preocupes por discutir. Las discusiones a veces con los de hermanos de otra religión no llegan a nada. Simplemente vive tu fe y da testimonio. Sé coherente. Muy bien, Padre, complementando esa respuesta, el cristianismo siempre ha estado en un ambiente hostil. Cuando nosotros estudiamos las primeras comunidades cristianas, encontramos que son comunidades perseguidas, que son comunidades que el imperio las ataca. Precisamente la historia de los mártires. Pero es en esa historia donde la comunidad cristiana y la fe resplandece con más fuerza. Porque es muy fácil decir tengo fe a personas creyentes, pero es más difícil cuando yo tengo que dar testimonio de mi fe, testimonio de Jesucristo, en mi familia, donde hay a veces personas que no creen, en el lugar de trabajo, en esta sociedad que poco a poco se va secularizando más, donde hay gobiernos que quieren ocultar la palabra de Dios, quieren ocultar la fe, quieren ocultar los símbolos religiosos. Ahí es más difícil, donde yo todos los días tengo que jugármela en la vida diaria por mostrar a Jesucristo y mostrar la fe hacia Él. Un amigo vivió en el Japón varios años y para ir a misa tenía que pensar 3 horas de tren para poder llegar a una iglesia católica y los domingos estaba ahí. ¿Qué le exigía? Levantarse muy temprano, invertir económicamente, gastar 6 horas, 3 de ida, 3 de venida, para 1 hora de misa. La fe, en últimas, es la que nos permite dar testimonio y ser coherentes. Así es, Padre, totalmente de acuerdo. Miren, precisamente Dios me llamó a ser sacerdote cuando viví en España y tuve la experiencia de ir a parroquias donde en la Eucaristía estaban 5 o 6 personas. Y esa situación que pudo en ese momento hacerme decaer mi fe, lo que me hizo fue pensar, hay que cambiar esta realidad, hay que llenarnos de mucho amor y de mucha fortaleza y de valentía, Padre. Yo siempre he dicho que ser cristiano en este mundo es ser valientes, es para valientes, porque en este mundo secular es donde precisamente hay que dar, como dice Pedro, razón de la fe y razón de la esperanza. El apóstol Santiago tiene una carta cortica y precisamente habla sobre la fe y las obras. ¿Recuerdas el texto? Claro, Padre. Santiago, capítulo 2, versículo 14. La fe sin obras está muerta. Pues sí, porque la fe es acción, como nos lo está recordando Teleamiga en la maratón de la fe es acción, en la Arquidiócesis de Bogotá. La fe sin obras está muerta. Claro que sí, Padre, porque una fe sin obras, ¿qué es? Puede quedarse en la simple ideología o en la simple abstracción.
un discurso. Exactamente. Precisamente es la vida, las obras, la que dan testimonio de que a mí me está funcionando por dentro algo especial. Y eso que me está funcionando por dentro es Jesucristo. Y eso que me está funcionando por dentro es un imperativo a amar a los demás como me amó a mí Jesucristo. Es decir, la fe surge de una experiencia de Dios, de la experiencia de que Dios tocó mi corazón y yo salgo, dejo todo para anunciarlo. Y ese anuncio implica un compromiso efectivo y afectivo con la realidad. Que yo encuentro la perla o encuentro el tesoro. Exactamente, Padre. Nos pregunta, ¿cómo saber cuál es la verdadera vocación? ¿Ser sacerdote o ser profesor? Son dos temas muy humanos, porque generalmente en la etapa de la adolescencia y la primera juventud, digo primera porque ya estoy en la segunda o en la tercera, ¿no? En la primera juventud uno se pregunta, bueno, ¿para qué nací? Y cuando está uno en el campo de la religión y la fe, ¿qué quiere Dios de mí? Y entonces, ¿cómo encontrar una respuesta? Esa no se encuentra en un diccionario, no se encuentra en una clase, se encuentra en un espacio de oración. La fe sin oración también se debilita. ¿Por qué? Porque el sustento es la relación con Dios. Entonces, en ese diálogo de dos voluntades, la de Dios que quiere de mí y mi voluntad que quiero hacer yo para Dios, pues donde coincidan, pues habrá alegría y dirá el sujeto, al fin encontré. Y bueno, cuando uno encuentra, sigue. Muy bien, Padre. Padre, nos escriben también lo siguiente. Buenas noches, queridos padres. He estado un poco enferma, no he podido trabajar, pero yo tengo mucha fe que me voy a recuperar pronto. Gracias a Dios, Dios les bendice. Muchas gracias, querida teleamiga, por este mensaje que precisamente nos está hablando de un concepto que se está trabajando hoy en las ciencias sociales, y es el concepto de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerme, la capacidad de perseverar en las dificultades. Y la fe da eso, da resiliencia. A mí me parece muy importante que la sola resiliencia no basta. La resiliencia tiene que estar acompañada precisamente de fe, porque la fe es la que me hace a mí sacar todas las potencialidades y la fuerza que tengo desde dentro para enfrentar esa situación, como en el caso de nuestra teleamiga, que es la enfermedad. La enfermedad o las condiciones físicas limitantes. En la universidad, una alumna sin brazos, abogada, un muchacho invidente, abogado, un muchacho sordomudo, abogado. ¿Y eso por qué? Porque desde lo interior tienen resiliencia, tienen capacidad de salir adelante. Y no reconocen que son ellos por sus propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Todo se puede. Vamos a una pausa y ya volvemos. Claro que sí. Continuamos entonces. Nos escriben: buenas noches, Padre. ¿Cómo hago para aumentar mi fe, para hacer cambios en mi vida y para poder pasar una prueba de salud? Me acabo de enterar que estoy en embarazo y me da miedo. Bueno, la fe depende del alimento que le dé. La oración. Tú puedes comenzar la mañana, si tienes a teleamiga, a las 6 de la mañana en punto, el Ángelus, luego el Rosario,
el credo. Y cuando yo estoy recitando el credo, estoy reconociendo mi fe. Entonces, la oración, que debe ser constante. El alimento, que es la Eucaristía. Y si estás en embarazo, el alimento espiritual es participa de la Eucaristía cuantas veces puedas. No puedes salir por precaución, por televisión, hace la comunión espiritual. Aquí les enseñamos. Y el apostolado, hacer bien desde donde estás, con los tuyos. Y el primer bien es que tú estés en buen estado para que tu bebé llegue a contemplar este mundo maravilloso. Muy bien, Padre. Complementando un poco esa respuesta, Padre, la Iglesia siempre ha dicho que la fe se fortalece dándola. Qué hermoso sería que todos los que nos escuchan y están participando de este programa tuviéramos un compromiso efectivo que dé cuenta de mi fe. Por ejemplo, estoy pensando en este momento en los catequistas, ¿no? Porque en el fondo todos somos catequistas. Los padres son catequistas de sus hijos. Los catequistas en las parroquias, enseñando a los niños, enseñando a los jóvenes, enseñando a los adultos la fe. Cuando uno enseña a los demás, aprende uno, se cultiva más y uno pone un grano de arena en el corazón de los demás y eso se multiplica. Y aquí quiero darles un mensaje. Hay un obispo, el obispo de San Sebastián, en España, Monseñor José Ignacio Munilla, que tiene un canal de YouTube que se llama En Ti Confío. Y Monseñor Munilla tiene la explicación de todos los numerales del catecismo, porque el catecismo enseña la fe, porque hay que formarnos en la fe, porque si no nos formamos en la fe, podemos caer en manos de ideologías, de otro tipo de pensamiento, y tenemos precisamente que formarnos en la fe. Muy bien. Un consejo para los catequistas, ya que los nombraste. La primera lección es no saber catecismo, porque uno, si se las sabe todas, se vuelve una máquina que repite. No saber obliga a estar preparándose. ¿Cómo voy a dar la catequesis hoy o este sábado de los niños? Entonces, primera lección, no saber catequesis, para estar siempre renovándose. Bueno, el tiempo pasa rapidísimo. Esperamos seguir en esta tarea de contacto con ustedes, para mi cura, con estas reflexiones sencillas y experiencias y respuestas para algunos que alcanzamos a darles. Y en este momento, pongámonos en la presencia de Dios. Señor Jesucristo, yo creo en ti, pero aumenta la fe. Yo creo en ti, pero dame más fortaleza a mi fe para que no sea un mediocre o un mal cristiano. Dame la gracia de tener la palabra, es solo el Espíritu el que la da, para poder responder cuando haya que responder, para poder transmitir y enseñar cuando tenga la oportunidad, para poder asimilar los acontecimientos, así sean difíciles como la enfermedad, la muerte, el fracaso, los problemas, con ojos de fe y tener la esperanza de que mañana será mejor. Auméntame la fe, dame más valor y sellamos este encuentro con la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden, la fe es acción.